¿Qué tal? Buenas noches, audiencia de Cancer O'Clock. Me encontraron aquí bailando al ritmo de un excelente DJ que encontramos. La música está padrísima. Sí, te pone bien locochón. Seguimos aquí en esta locación que nos prestaron, el restaurante Torano, comida japonesa en Puebla. Agradecemos la hospitalidad y de verdad dense una vuelta, echarse una comidita muy, muy recomendable. Lo decimos con conocimiento de causa. Yo ya probé el Spicy Tuna Roll. Uf. Muy bueno. Si te gusta el atún, adelante. Sí, la verdad es que sí. Y además Muy de estar aquí bailando al beat, ¿cómo estás, Garibay? ¿Cómo estuvo tu semana? Pesadita, amigo, estuvo pesadito, pero estamos bien, todos contentos y seguimos adelante. Y yo creo que las semanas ya cada vez son más pesadas y nomás no se relajan, ¿no? Sí. En este episodio, ya cansado. En este episodio queremos platicar sobre los comentarios que nos pusieron en los episodios anteriores. Sí. ¿No? Y contestarles, porque escribirlo no es lo mismo. O sea, lo podemos escribir y en 5 palabras tratar de responder. Pero pues también en reciprocidad y agradeciendo el comentario, nos gustaría aclararlo aquí. Uno de nuestros oyentes nos preguntaba que si por favor podíamos ahondar en los síntomas principales de cáncer de colon. ¿Por dónde empezaríamos, George? Pues en el episodio de cáncer de colon platicábamos sobre anemia. Sí. Platicábamos sobre sangrado. Sí. El cáncer de colon inicialmente se ulcera o se rompe las capitas y eso hace que sangre. Muchas veces no es el gran sangrado que vemos, no sé, en The Shining, ¿no? El Resplandor, un sangrado así abundante. Como si fuese una escena de terror. De terror, ¿no? O sea, generalmente Dexter. no. Cuando llega a eso es porque ya hubo un sangrado muchos meses antes. El sangrado la mayoría de las veces es microscópico. Sí. Y entonces en realidad el paciente no sabe que ha estado sangrando. Le podemos hacer estudios en la popó, que es la sangre oculta en heces, y salen positivos. Pero al final de cuentas, muchas veces nos damos cuenta por que el paciente o la paciente tienen una anemia. Anemia. Y eso es importantísimo porque muchas veces el médico ve anemia en un adulto y no busca la causa. Creo que nunca me cansaré de repetir esto, pero es importantísimo que si alguien tiene anemia se busque la causa. Algunas de esas causas, como bien enuncias, podrían ser cánceres a nivel del tubo digestivo, colon el principal. Y otra cosa que me gustaría recalcar es, muchas veces estos síntomas dependen del sitio del tumor. ¿Estás de acuerdo? El colon, que se une también con el recto, claro, tienen una extensión más o menos de 1,20 m en un adulto promedio, 1 metro, 1,20 m, y pues dependiendo en qué punto esté, podría dar síntomas diferentes. Totalmente de acuerdo, tienes razón. Yo solo pensé en sangrado porque es como el principal o el que primero se me vino a la mente. Claro. Pero bien tienes razón, o sea, muchas veces puede ser que inicien con dolor. Sí. O que si está más pegado al recto haya algún tema de pujo, sí, o de que no puede ir al baño, ¿no? Alteraciones en el hábito intestinal, le decimos que traducido al lenguaje común es, pues mira, normalmente ibas al baño y ya tenías tu hábito, era normal 1-2 veces al día o una vez cada 2 días, dependiendo. Y pues las heces formadas de cierta contexto. Como grosor, ¿no? Vamos grosor. A poner, o sea, así. Como esto del el fecalito que está fosilizado en un... sí, como de mamut o de qué. No, de un vikingo que es considerado la deposición humano más grande hasta el momento registrada. Perdón por los oes, pero sí, lo vi, está enorme. Miden, no me acuerdo cuánto, incluso se les cayó como 20 centímetros, algo así, se les cayó una vez y se rompió y él lo tienen como acomodado. Es una materia fecal fosilizada y resulta que pues tenía parásitos pobre hombre, ¿verdad? Pero bueno, hiciste que me acordara con esa seña que mostraste. Pero sí, o sea, generalmente todos sabemos, todos hemos ido al baño, hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos, claro. Sabemos cómo son nuestras evacuaciones, nuestras deposiciones. Si cambia, si te estabas acostumbrado a cierto grosor y ahora es más delgadito, ya no te rías, no es que fósil. Se me estaba ocurriendo la de desde el papa hasta la mujer más guapa, ahí le vamos a dejar. En este mundo matraca, perdón, nadie se salva de hacerla. Exacto. Sí, y justo es así, perdón que te interrumpí, pero el grosor de las deposiciones, pues claro que es un dato importante.
si de tener un hábito intestinal, de repente las heces se vuelven acintadas, es decir, más delgaditas, planas. Como gusanitos. Exacto. Hay que tener cuidado. O de plano no evacúas o se vuelve diarrea, pues es un dato como para que busques atención con tu médico. Sí, ese paciente que 2 días a la semana tiene diarrea, luego 2 días o 3 no va al baño, y luego la siguiente semana otra vez diarrea, y luego otra vez no puede ir al baño, también es un tanto para cáncer como para otro tipo de enfermedades autoinmunes. Sí, y además considerar que muchos de estos casos, estoy de acuerdo, podrían ser pues, síndrome de intestino irritable, es decir, colitis nerviosa, pero pues algunos de ellos no lo serán, entonces es importante que se diagnostiquen, que se revisen. Y digo, esto también por el otro comentario que nos pusieron es que hablamos desde la medicina privada. Los dos tenemos experiencia en México en medicina pública. Sí. Sabemos las limitaciones que los compañeros tienen para solicitar estudios. Es una realidad que en la medicina privada, si alguien tiene el recurso y pides una colonoscopía, dentro de los próximos 5 días o menos se realiza el estudio. En la medicina pública sí es un tema de recursos, no solo porque pues igual el paciente no lo tiene, los familiares, pero muchas veces el hospital tampoco lo tiene, ¿no? O sea, lamentablemente los recursos en salud son limitados. Es un punto importantísimo el que tocas, George. En este comentario nos ponían justamente de, pues sí, está padre lo que comentan desde el aspecto de la medicina privada, pero pues en la medicina pública funciona diferente y debemos ser realistas, sí hay problemas. Yo creo que se me viene a la mente de una escena de Avengers, ¿te acuerdas? En la que le pregunta el Capitán América a Hulk. Perdón, yo sé, somos un par de nerds. Sí, pero sí las he visto todas, pero no sé cuál de todas. Una en la que le dice el Capitán América a Hulk, dice, ¿y cómo le haces para enojarte de repente y convertirte en Hulk? Y le dice, mi secreto, amigo, es que siempre estoy enojado. No, al revés. ¿Cómo le haces para no enojarte todo el tiempo y no convertirte en Hulk? Porque está hablando con Bruce Banner. Necesitas verla de nuevo. No, es en serio. Y entonces Bruce le dice... Es que si vivo enojado, pues ya no hay un trigger y ya no me convierto en Hulk. Creo que la viste con lentes rosas. Necesitas verla de manera real. Que verla. Haremos un episodio de Avengers en el cáncer, ¿no? No. Regresando al punto, divagamos muy cañón, amigo. Sí, está muy difícil. Pero bueno, regresando al punto, yo hacía esta analogía porque dice, pues es que todo el tiempo estoy enojado. En mi universo lo vi así. Y creo que equipara muy bien lo de nuestro sistema de salud, que dicen luego nuestros colegas, ¿cómo le haces para hacerle con toda esta cantidad de trabajo? Si estás colapsado, ¿cómo le haces para no colapsar? Y dice, es que todo el tiempo estoy colapsado, ¿no? Sí. Entonces, llega un punto donde vas con el fluir, ¿no? O sea, no es de que te canses de pelear, es que muchas veces sí te cansas, o sea, sí es difícil. Desde luego. Y los comprendemos a nuestros compañeros. Sin embargo, también parte de estos episodios o de darle información es recordarle a los médicos que no están solos, ¿no? O sea, a ese médico de urgencias, si no sabe qué hacer con un paciente y si es colitis y no sé qué, lo mejor al final del día es pedir el estudio. Tal vez en sector público no lo tengas de un día para otro, que nos encantaría, pero pues hay que empezar la bolita, o sea, hay que picarle el botón para que a partir de ahí empieces a pedir o se pidan los estudios que se necesitan, ya sea que se tarden una semana o un mes, pero al final del día si nunca lo pides, nunca se hace. Nunca va a pasar, ¿no? Recordar que si bien la mayoría de los casos que veas en una consulta serán enfermedades sencillas, que requieran un medicamento, algo sintomático y se resuelvan, también recordar que habrá casos que no, y esos son los que debes diagnosticar lo más pronto posible. Yo creo que ese es un consejo importante. Y el otro es, creo que gran parte de nuestro objetivo con este tipo de episodios, de programa, es pues difundir información que sea de utilidad. Creo que como sociedad, ya sea como médicos, como personal de salud, como pacientes o familiares de pacientes, entre más información tengas disponible de manera confiable, pues podrás ayudar a que se resuelvan los problemas de mejor manera para tu familiar, para tu paciente, del lado que estés, ¿no?
Y al final del día, pues también buscar esa prevención, ¿no? Esa colonoscopia antes de que haya un síntoma como los que mencionábamos: sangrado, dolor, cambio en el hábito intestinal, dolor al sentarte, ¿no? Yo creo que ese también, si está ya muy en el recto ano, también duele mucho. Pérdida de peso, se nos estaba pasando. En enfermedad, sobre todo enfermedad avanzada, podríamos encontrar pérdida de peso. Una vez más, me encanta decirlo, perdón, pero estamos en un país en el que nos encanta la garnacha. Vengan a Torano, no es garnacha, pero es garnacha japonesa. Con un toque mexicano, ¿no? Un toque mexicano. Tus chilitos toreados siempre están, pero no bueno, están de más. En un país como el nuestro es dificilísimo que alguien pierda peso, ¿no? Entonces, si estás perdiendo peso de manera acelerada, y esto clínicamente es un más o menos 10% del peso corporal en 6 meses o menos, eso implica cuidado, y sobre todo si no hay otra cosa que lo explique, es decir, si no cambiaste hábitos, si no te dio algo en la tiroides, exacto, o si no te pusiste a dieta o ejercicio, como bien dices, hábitos. Así es un tema. Y pues allí hay que buscar atención, ¿no? No voy a hacer que sea algún problema. La información es importante. Claro. Y a ver, si tienes cambios intestinales de 10, 15, 20 años, lo más probable es que no sea cáncer. Claro. Pero pues, sí necesitas hacerte tu colonoscopía de tamizaje. A partir de los 45 años. Y la otra es... Ya se me olvidó. Ok. The Avengers. No, Loki, nada. Nada de eso. ¿Alguna otra fumada Batman? De estas? No. Considerar que en esta pérdida de peso sí es importante que busques atención de tu médico y abordarlo como tal. Una pérdida de peso en estudio puede ser muy, muy relevante. Creo que aquí me gustaría decirlo de esta manera. No sé si me permitas. Por favor. Yo le digo a los pacientes que como oncólogos no tratamos pesos. No. O sea, no tratamos kilo. No. Ok, si ya perdiste 10, 15, 20 kilos, mi meta no es llevarte a tu peso inicial. Y que recuperes esos 15, y que recuperes. kilos, ¿no? En una de esas, pues estabas en sobrepeso, ¿no? Sin embargo, sí es un dato de alarma el perder 5, 7, 8 kilos y que digas, oye, pero si ayer me comí un lechoncito, estoy comiendo mucho, pero o no estoy comiendo nada y pierdo peso, pero no es porque no puedo comer nada, todo me da asco. Son datos de alarma. Aguas, son datos de alarma. Entonces, el peso es un indicador nada más, nos ayuda. Sí, muchas veces necesitamos que vuelvan a subir de peso, que ese peso sea como con proteínas y músculo para que no pierdan la función, pero en realidad el kilo por kilo no es tan importante. Estoy de acuerdo, amigo, y ese mismo concepto me lleva a otro punto. Yo sé que nos desviamos quizá un poquito de la pregunta, pero luego a muchos de mis pacientes en la consulta les preocupa el marcador tumoral. ¿Estás de acuerdo? Y es la misma situación. No debemos tratar un marcador tumoral, no es un número impreso en un papel, es un paciente. Pero ese marcador tumoral, si lo sabes interpretar bien, si lo pones en contexto, cómo se siente el paciente, está comiendo bien, su vida normal o no, te puede dar herramientas para tomar una decisión anticipada. Y creo que estaría interesante tener un episodio de marcadores tumorales, porque al final del día lo que es un marcador tumoral es una proteína o alguna sustancia que se encuentra en sangre y que nos puede orientar en si va bien el tratamiento, no va bien el tratamiento, vamos bien con el diagnóstico adecuado, no es el diagnóstico. Pero un marcador tumoral elevado no significa cáncer. Así es. Un marcador tumoral que no baja o normal no quiere decir que el tratamiento vaya mal. Así es. Entonces nos orienta. Es una pieza del rompecabezas que es el paciente, pero hasta ahí. Bien lo dices, marcadores tumorales yo creo que deberemos platicarlo. Solo me gustaría dejar ahí, son sustancias que se producen en el cuerpo. Muchas de ellas son por tumores, pero hay tumores que no producen marcador tumoral que podamos diagnosticar. 2, hay tumores que pueden elevar muy poco. Y 3, hay enfermedades benignas, incluso condiciones de pacientes, me ha tocado que tienen alguna enfermedad reumatológica, elevan algún marcador tumoral y no es cáncer. Entonces, cuidado, no sirven para diagnóstico. Y hay de unos a otros, ¿no? O sea, así es. Entonces sí vamos a tener que explorar un poquito más este tema. Tienes razón, qué bueno que salió. ¿No? Pero, y ya decir cuál es para cuál nos orienta en qué, ¿no? Pero ya regresemos al tema. Regresemos. Regresemos. Ay. Y pues
Creo que en estas dudas sería importante el aclarar síntomas principales de cáncer de colon. ¿Te gustaría que vayamos puntualizándolos para cerrar? Síntomas de cáncer de colon, volvemos a decirlos. Pérdida de peso no intencional, aproximadamente 10% de tu peso en menos de 6 meses. Menos de 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que en una paciente de 50 kilos, si baja más de 5, ya llama la atención. Si es alguien de 100 kilos, pues necesita perder el doble. 10 kilos, ¿no? 10, 12 kilos, ¿no? Siempre y cuando no haya otra cosa que lo explique, ¿no? Totalmente. Otro síntoma, sangrado, diagonal, anemia, importantísimo. Debemos buscar la causa, ¿no? Otra. Dolor abdominal súbito, dolor abdominal que va y viene con la comida, por así decirlo, es uno de ellos, pero a veces no. Es un dolor muy, muy fuerte que de repente se puede quitar, ¿no? O sea, ese es uno. Otro. Cambios en el hábito intestinal, esto es pues que de repente de tener tu hábito intestinal, pues hagas menos, vayas menos veces al baño, que te cueste más trabajo, tengas que pujar, que las heces se vean más delgaditas, acintadas, no de vikingo, que tengas diarrea. No de vikingo, exacto, ese vikingo no tenía. No. Tenía parásitos, pero no cáncer, ¿no? No, y yo agregaría con el hábito intestinal algo urgente es todos, o sea, van a decir cochino, pues, pero todos nos echamos gases. ¿Ok? Todos, como decíamos en la oda a la caca, en este mundo matraca, todos. Si llega un punto donde no vas al baño, tienes dolor y te das cuenta que no te echas gases, flatulencias, muchos otros sinónimos, es de urgencias, ¿vale? Tienes que ir a urgencias. ¿Problemas? Debe ser urgencias. No, yo creo que sí, lo describes muy bien y me remonta a una frase que escuché una vez con un dermatólogo, creo que ya la había mencionado en episodios anteriores, pero ir a defecar, ir a evacuar no debe ser doloroso, no debe causar disconfort. Entonces, cuidado, creo que ese es uno de los síntomas más tempranos y que pudieras tener en cuenta. Eso. Y no todo lo que sangra son hemorroides. Sí. Muchas veces sí, pero a veces no. Entonces, ¿cómo regreso siempre al sangrado, no? Se me vino ahorita a la mente, ahorita que decías la localización del tumor, el sangrado. A veces, si está ya al final, la sangre pues va a ser roja, rutilante, ¿no? Y brillante, que la ves y dices, esto es sangre. Sangre, ¿no? No es betabel. Pero si es más del lado derecho, esa sangre puede salir digerida. Pues y verse oscura, negra, fétida, como hecha popote, diarrea. Entonces, eso también es sangrado y le llamamos nosotros melena. Y requiere atención. Es un motivo para ir a urgencias. Exactamente. ¿Vale? Ok, entonces creo que cerramos bien los puntos de cuáles son los síntomas principales o los síntomas que nos orientan a un cáncer de colon. Así es. Y quizá redondear nada más, medicina pública es complicada para los pacientes, para los médicos, para el personal de salud, para los familiares. Yo diría que pues no hay una sola solución, pero pues debemos aportar lo que podemos cada uno y pues desde este lado sería información. Por favor, pues estamos a la orden. Fíjate que yo quisiera decir algo más de la medicina pública. Ajá. Esto de tenemos problemas, no hay suficientes recursos, pasa en todos lados. Sí. En lo personal, tengo un familiar que vive en un país al norte, Canadá, y para una resonancia magnética, por un sangrado uterino normal, o sea, rayos, le están dando cita dentro de 8 meses. ¡Wow! ¿No? Entonces, y es Canadá. Pasa en todos lados, ¿no? ¿Sí me explico? Pasa en todos lados, no todos los lugares tienen, y entre más, lamentablemente, entre más chica la ciudad, entre menos infraestructura en salud tiene, entre más alejados estemos de estas zonas de urbanización, pues vamos a tener menos recursos, menos cosas que podamos hacer. Eso no quiere decir que no hay una carretera y un camión que te lleve a Puebla, o te lleve a Ciudad de México, o a Cuernavaca, o a cualquier otro lugar donde sí se pueda. Sin embargo, pues todo eso también conlleva recurso y conlleva pues una planeación que a veces en las prisas se nos va como familiares, claro, como médicos, como personal de salud. Yo añadiría nada más, me llevas a reflexionar que es importante que planeemos como sociedad a futuro.
Creo que es momento de que concienticemos de que necesitamos como sociedad invertir en salud pública, necesitamos invertir en educación, necesitamos invertir en seguridad. Creo que es básico. Seguridad y yo agregaría ahí transporte. Transporte. Porque al final de cuentas, seguramente tú has tenido un paciente que viene de la sierra de Puebla. Claro. Que en realidad son, ¿qué te gustan? 150, 200 kilómetros. Se hacen 8 horas. Y son 8 o 9 horas para poder llegar, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no mejoramos? Digo, no vamos a poner una maxipista a todas las ciudades, a todos los pueblos, pero sí mejorar y tener bien nuestras carreteras, ¿no? Y eso, gobierno, tal vez no es parte de salud, pero sí lo es. Claro que lo es parte de la atención a la población, ¿no? Y que no nos asalten si estamos en tránsito. Creo que es importante. Seguridad. Seguridad. Por favor, si seguridad, nos están viendo, educación, salud. Si eres un maleante, no lo hagas. No lo hagas, no sabes la historia detrás de esa familia, de por qué está viajando, etcétera. Pues nada, amigo, yo creo que enviar un cordial saludo. Muchas gracias por sus preguntas. Seguimos a la orden. Por favor, síganos enviando sus comentarios y lo que quieran que abordemos. No se olviden de esta dinámica que tenemos de el cáncer en el cine y en la televisión. Si quieren que comentemos alguna serie o película, pues será bienvenido. Y si eres un colaborador en salud, ten nuestros datos, comenta con nosotros, veamos cómo podemos apoyarnos, ¿no? Creo que tenemos que apoyarnos y unirnos como sociedad. Que tengan muy buen día, gracias por escucharnos, vernos y ya saben, denle click en la campanita, compártanos y estamos aquí para servirles.